Durante los próximos minutos ustedes serán testigos de unos hechos históricos que condujeron al gobierno colombiano a adoptar una política de reparación y de reconciliación. La sociedad tiene contraída con las víctimas una deuda de verdad, de justicia y de reparación, que una vez saldada debe conducir a todos los colombianos a la convicción de que una historia así no debe repetirse nunca más. Los países aliados, vencedores al final de la guerra, decidieron enjuiciar a dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nazi por los graves delitos cometidos contra la población civil. Los procesos se iniciaron a partir de 1945. El más famoso y de mayor repercusión internacional es conocido como el Juicio de Nuremberg. Allí se investigó y sancionó a 24 importantes dirigentes del gobierno nazi sobrevivientes de la guerra. Los procesos de Nuremberg ciertamente fueron un ejercicio de justicia de emergencia extraordinaria y en algún sentido también transicional en la medida en que marcó la línea separadora de la guerra y la paz. Algunos de los acusados recibieron penas de prisión que iban desde los 10 años hasta la cadena perpetua. Otros fueron condenados a muerte. Nuremberg deja un legado imborrable, la solidaridad mundial hacia las víctimas de crímenes atroces. Entre tanto, había ocurrido un hecho emblemático, el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Eichmann fue un criminal nazi a quien persiguieron por todos los continentes bajo la presión de las víctimas. Cientos de testimonios de sobrevivientes al Holocausto judío se escucharon durante el juicio celebrado en 1961 en la ciudad de Jerusalén contra el teniente coronel de la SS nazi, Adolf Eichmann. Eichmann era responsable de participar en lo que los nazis llamaron solución final, el plan de hacinamientos, deportaciones, fusilamientos, asesinatos masivos de millones de judíos en la Segunda Guerra. El juicio de Jerusalén tuvo un impacto extraordinario a nivel mundial porque el fiscal de este juicio decidió no basarse en los expedientes judiciales, sino en los testimonios de las víctimas y por consiguiente no se dirigió a los jueces como había hecho el fiscal de Nuremberg en 1945-46, sino dirigirse al corazón de los hombres, a la opinión pública mundial. Y esto permitió que fueran los testigos de los campos de concentración de Auschwitz y otros, quienes que con sus relatos condenaron históricamente los crímenes del nazismo. En marzo de 1976, un golpe militar en Argentina establece un régimen que gobernará hasta 1983. La dictadura militar es culpada de impulsar violencia estatal indiscriminada contra objetivos civiles y opositores políticos durante lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia Argentina. Un horror, un descenso al infierno en el sentido clásico de la expresión. 52.000 páginas de horrores. Acompañado de 70.000 personas, el escritor Ernesto Sábato entregó al presidente Raúl Alfonsín el informe de la comisión llamado Nunca Más. Cuando la comisión Sábato calculó el número de los desaparecidos, Argentina pudo tomar nota de la magnitud del horror que había sucedido, mientras el resto de la sociedad estaba como ausente. Entonces fue la voz de las víctimas la que despertó a aquella sociedad. Para los chilenos, el final de la dictadura no fue suficiente. Se creó entonces, en 1990, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para esclarecer los crímenes cometidos durante el régimen militar de Augusto Pinochet. El informe de esta comisión detalló más de 3.000 casos. Hoy, familiares de las víctimas, apoyados por la comunidad internacional, buscan esclarecer la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. En este momento hay decenas o cientos de procesos judiciales que siguen su curso con condenas muy severas contra los responsables por violaciones a derechos humanos y, lo más importante, la Fuerza Armada chilena ha reconocido su responsabilidad institucional en los crímenes cometidos por la dictadura y se ha distanciado de aquellas personas que actuaron
durante la dictadura violando derechos humanos. Entre 1980 y 2000, el Perú vivió el conflicto de mayor duración e impacto en toda su historia. La violencia se origina por la decisión del grupo guerrillero Sendero Luminoso de iniciar una guerra contra el Estado peruano. La guerra popular, como la llamó Sendero Luminoso, implicó el asesinato y la destrucción de la infraestructura del país a escalas nunca antes vistas. La reacción del Estado fue militarizar las zonas de conflicto y violar derechos humanos de manera sistemática. Desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales se sucedieron durante varios años, hasta que durante el gobierno de Fujimori se convirtió en una estrategia de Estado. En 2001, se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú para dar un informe sobre la violencia vivida en el país. Esta comisión tomó el testimonio de 17.000 víctimas, realizó audiencias públicas y estableció la historia de los hechos y las responsabilidades. La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Además de explicar los hechos y los factores que los produjeron, el informe de la Comisión Peruana incluía recomendaciones para reparar a las víctimas y lograr la reconciliación. En 1991, después de largas y encarnizadas luchas, se decreta el fin del apartheid. 3 años después, los surafricanos establecen la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esta comisión tuvo como objetivo sentar las bases para superar el duro pasado vivido durante largas décadas de discriminación racial. La Comisión Surafricana de Verdad y Reconciliación marcó una gran diferencia en nuestro país. Permitió a las víctimas tener una oportunidad para contar sus historias. Contar estas historias en el ámbito nacional aseguró que su sufrimiento fuera conocido. El camino que han recorrido todas las naciones del mundo que han construido sus procesos de paz sobre el respeto de los derechos de las víctimas es el mismo que Colombia ha seguido con la Ley 975 de 2005 llamada de Justicia y Paz. Con esta ley se trata de recuperar el equilibrio roto por los grupos armados ilegales y al mismo tiempo de aplicar todo cuanto la humanidad ha aprendido para respetar los derechos de las víctimas y darle solidez a los procesos de paz. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación es el instrumento de la Ley 975 para garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En el caso de Colombia, no solamente estamos avanzando en la verdad judicial, es decir, en las responsabilidades individuales sobre los crímenes perpetrados, sino que con la creación de la Comisión de Memoria Histórica vamos a tener la verdad histórica. 3.000 homicidios que permanecían en la total impunidad, ya sabemos quién los cometió. Y las víctimas ya saben quién fue el responsable, en qué circunstancias fueron asesinadas. Eso no ocurrió en América Latina. Estamos señalando las responsabilidades individuales con la verdad judicial. Con esta comisión, Colombia atiende al llamado internacional en favor de las víctimas. Uno de sus mayores retos estará en brindarles garantías de no repetición en medio de un conflicto que aún no termina. A nosotros nos toca las víctimas de ayer y sus derechos e impedir las víctimas de mañana y luchar por la reconciliación y la paz. Entonces es un doble desafío que no han tenido las comisiones del pasado. A partir de hoy, nunca más intentará mostrar con historias de víctimas colombianas por qué los derechos a la verdad, la justicia y la reparación son la mejor herramienta para construir una paz duradera.